Aléjate de mí, criminal. No quiero que piensen que me relaciono con convictos. La voz de Marcus Wellington atravesó el elegante restaurante como un cuchillo, tan alta que cualquier cliente adinerado la oyó. Su traje a medida y su reloj de oro brillaban bajo las lámparas de araña de cristal, mientras se apartaba de la que una vez fue su esposa. Sarah Mitchell, de 34 años, se quedó paralizada en medio del hotel de 5 estrellas donde había acudido para hablar de sus papeles de divorcio. Nunca imaginó que el hombre que había prometido esperarla algún día usaría su peor momento como arma de humillación pública. El uniforme de prisión había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por ropa de civil sencilla, pero la vergüenza que Marcus le imponía se sentía más pesada que cualquier grillete. «Marcus, por favor, hablemos en privado», susurró con voz temblorosa mientras las miradas curiosas se volvían hacia ellos. «Solo quería hablar». Marcus rió con frialdad, ajustándose la corbata de seda italiana. «Lo único que quiero de ti es tu firma en esos papeles. ¿De verdad crees que un empresario exitoso como yo puede ser visto con alguien que pasó 3 años entre rejas?» El restaurante se quedó en silencio. A Sarah se le partió el corazón al recordar lo diferente que había sido ese mismo hombre hacía apenas 4 años. Aún sentía el calor de su mano contra la mampara de cristal durante aquellas primeras visitas a la prisión, sus ojos llorosos prometiéndole que el amor lo conquistaría todo. «Te esperaré, Sarah. Saldremos de esto juntos». «Sé que eres inocente», le había susurrado por teléfono, con la voz quebrada por la emoción. Pero ese Marcus se había ido. El hombre que tenía ante ella ahora llevaba el éxito como una armadura, y su pasado se había convertido en su mayor vergüenza. Sarah recordó cómo sus cartas habían empezado a llegar sin abrir después de su primer año en el negocio, cómo le habían bloqueado las llamadas, cómo se enteró por otros reclusos de que Marcus Wellington se estaba convirtiendo en uno de los emprendedores tecnológicos más célebres de la ciudad. «Esperé a que rehicieras tu vida después de ese desafortunado incidente», continuó Marcus, con la voz llena de falsa preocupación. «Pero seamos sinceros, Sarah, un hombre en mi posición necesita una mujer que pueda mejorar su reputación, no destruirla. Y, francamente, ninguna rehabilitación puede cambiar lo que eres». Detrás de él estaba una despampanante mujer rubia con un vestido de diseñador, su brazo unido al suyo posesivamente. Sonrió con la satisfacción de quien ya ha ganado una guerra que Sarah ni siquiera sabía que estaba librando. Las manos de Sarah temblaban, pero su voz se mantuvo firme. «Lo que soy, Marcus, es alguien que asumió la culpa por algo que nunca hice. Alguien que protegió a las personas que amaba, incluso cuando me costó todo». Esas palabras la transportaron a aquel devastador tribunal de hacía 3 años y medio, cuando descubrió que David, el hermano de Marcus, desviaba fondos de su cuenta conjunta para pagar deudas de juego. David, desesperado, había estado con pensamientos suicidas, rogándole que lo ayudara a evitar la cárcel. Joven y profundamente enamorada, Sarah creía que asumir la culpa significaría una sentencia más leve y que Marcus comprendería su sacrificio. Aún podía ver el rostro de Marcus en la sala, esa máscara de conmoción y traición mientras se declaraba culpable de un desfalco que nunca cometió. La última imagen grabada en su memoria fue la de su espalda al salir durante la sentencia. La sonrisa segura de Marcus se desvaneció por un instante, pero se recuperó rápidamente. Bien, la historia de la víctima inocente. ¡Qué conveniente! Lo que Marcus no sabía, lo que había sido demasiado arrogante y egocéntrico para descubrir, era que el tiempo de estar en prisión no solo le había enseñado a sobrevivir. La había conectado con personas que entendían la justicia de una manera que el mundo rico jamás podría. Personas que ahora ocupaban puestos de poder. Personas que recordaban favores debidos y deudas pendientes. Cuando Sarah se giró para salir del restaurante, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y, por primera vez en meses, una sonrisa genuina cruzó su rostro. El mensaje provenía de alguien de quien Marcus jamás sospecharía, alguien cuya influencia trascendía con creces todo lo que su nuevo dinero podía alcanzar. Mientras Marcus celebraba su crueldad esa noche, convencido de que por fin se había librado de su pasado vergonzoso, no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de destruir públicamente estaba a punto de convertirse en la artífice de su completa caída. Lo que no sabía era que esos 3 años tras las rejas le habían proporcionado a Sarah algo mucho más valioso que cualquier título de negocios o herencia: la lealtad de quienes ahora controlaban los cimientos del imperio que él creía que lo hacía intocable. Si disfrutas de esta historia de traición y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir cómo el peor error de un hombre se convirtió en la mayor oportunidad de justicia para una mujer.
A la mañana siguiente, la campaña de humillación de Marcus apenas comenzaba. Capturas de pantalla de Sara en el restaurante ya habían aparecido en los blogs de cotilleo locales, con titulares que decían: la esposa es convicta del magnate tecnológico, finalmente es despedida. Pero lo que realmente destrozó a Sara no fue la vergüenza pública, sino descubrir que Marcus había estado destruyendo sistemáticamente su reputación durante meses. Su teléfono sonaba sin cesar con llamadas de posibles empleadores que repentinamente habían reconsiderado sus ofertas de trabajo. El dependiente del supermercado que antes sonreía ahora evitaba el contacto visual. Incluso su vecina mayor, la señora Chen, que la había recibido con sopa casera, cerraba la puerta con llave cuando Sara pasaba. Tienes que entender algo. La voz de Marcus sonaba gélida cuando llamó esa tarde. He trabajado demasiado para construir mi reputación como para que se manche por asociación con un delincuente. Me he asegurado de que todos sepan exactamente quién eres en realidad. Las manos de Sara temblaban mientras sostenía el teléfono. Marcus, sabes que estaba protegiendo a tu hermano. Sabes que asumí la culpa por malversar dinero de nuestra startup. Sí, la historia del sacrificio noble. Su risa era cruel y calculada. ¿De verdad crees que a alguien le importan los detalles? Solo ven a una delincuente convicta intentando volver a la sociedad respetable. El recuerdo del rostro desesperado de David la inundó. El hermano menor de Marcus descubriendo las deudas de juego que lo destruirían no solo a él, sino a toda su familia. Sara aún podía oír su voz rota aquella noche, hacía 3 años y medio, cuando lo confesó todo. Sara, por favor, no puedo ir a la cárcel. Tengo hijos. Mamá ya está enferma. Esto la mataría. Eres fuerte. Podría soportar una condena más corta mejor que yo cualquier condena. Había sido tan ingenua, creyendo que el amor y la lealtad significaban sacrificarse por la familia. Pensó que Marcus lo entendería, que consideraría su decisión noble y no estúpida. Ahora tengo una reputación que proteger. Sara, estoy saliendo con Amanda Harrison. Sí, la hija del senador, y planeamos anunciar nuestro compromiso el mes que viene. Tu pequeña reaparición no podría haber llegado en peor momento. El nombre golpeó a Sara como un puñetazo. Amanda Harrison, la rubia del restaurante, no era una novia cualquiera. Era la realeza política, el tipo de mujer capaz de elevar a Marcus a círculos con los que solo había soñado. Sara comprendió con una claridad aplastante que ya no era solo una exesposa para él. Era un lastre que amenazaba su ascenso a la alta sociedad. No intente interferir en tu vida, susurró Sara. Solo quería... ¿Para qué? Para reconectar, para recordar viejos tiempos. La voz de Marcus se tornó cruel. Déjame que quede clarísimo. Si no firmas esos papeles de divorcio y desapareces, me aseguraré de que todas las puertas de esta ciudad permanezcan cerradas para ti. Ahora tengo contactos, Sara, poder de verdad, y no tengo miedo de usarlos. Esa noche, Sara estaba sentada en su pequeño estudio, mirando los papeles del divorcio que borrarían oficialmente la última conexión con su antigua vida. El espacio apenas medía 37 metros cuadrados, con una cama plegable y una cocinita que olía constantemente al restaurante indio de la planta baja. Era todo lo que podía permitirse con su trabajo a tiempo parcial en Sunrise Cleaning Services, la única empresa que no había realizado una verificación de antecedentes exhaustiva. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Marcus, sino un número que reconoció de su tiempo dentro. El mensaje era simple: café mañana, Riverside Diner, 9 de la mañana, necesitamos hablar. Carmen. A Sara se le aceleró el pulso. La detective Carmen Rodríguez había sido más que una reclusa más. Había sido una policía condecorada, condenada injustamente por corrupción, alguien que había usado sus 3 años en prisión para construir una red de mujeres a las que el sistema les había fallado. Mujeres que ahora ocupaban sorprendentes puestos de influencia. Sara recordó su primera semana en la cárcel del condado, aterrorizada y sola, cuando la detective Rodríguez se le acercó con una mirada cómplice. Puedo oler la inocencia a kilómetros de distancia. Niña, pero inocente o no, estás aquí ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este tiempo? ¿Compadecerte o aprender cómo funciona el mundo real? Durante los meses siguientes, Rodríguez se convirtió en su mentora, enseñándole la diferencia entre justicia y ley, cómo se movía poder en la sociedad, las redes invisibles que lo controlaban todo, desde los permisos comerciales hasta los nombramientos judiciales. Quienes los pusieron aquí creen que la cárcel evade a las mujeres, había dicho Rodríguez durante una de sus conversaciones nocturnas en la sala de juegos.
No se dan cuenta de que también puede convertirlas en algo mucho más peligroso, en alguien que entiende cómo funciona realmente el sistema, lo que es más importante, cómo hacer que les funcione. Sara se miró en la ventana oscura. La mujer rota que había entrado en prisión hacía 3 años había desaparecido. En su lugar había alguien que entendía que sobrevivir requería más que solo aguantar. Requería estrategia, paciencia y los aliados adecuados. Mientras se preparaba para acostarse, el teléfono de Sara se iluminó con otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Las solicitudes de permiso de tu exmarido para su nuevo proyecto de desarrollo en el centro llegará mañana a mi escritorio. Pensé que debía saberlo. Un amigo. Por primera vez desde la humillación del restaurante, Sara sonrió. Marcus pensaba que su riqueza y sus contactos lo hacían intocable. Le había declarado la guerra a alguien que creía indefenso, alguien cuyo espíritu creía haber quebrantado. Pero la mujer a la que había humillado no era la ingenua que había ido a prisión 3 años atrás. Era alguien mucho más peligrosa, alguien que había aprendido que la mejor venganza no era emocional, sino sistemática. Y mañana empezaría a mostrarle exactamente lo que 3 años de supervivencia le habían enseñado sobre la diferencia entre tener poder y saber usarlo. El Riverside Diner era justo el tipo de lugar que Carmen Rodríguez elegiría. Escondido en un distrito industrial donde las conversaciones no podían ser escuchadas, donde los reclusos podían reunirse sin llamar la atención. Sara llegó 5 minutos antes, observando las cabinas de vinilo agrietado hasta que divisó la figura familiar en la esquina. Carmen se veía diferente a como era con el naranja de la prisión. Ahora llevaba una impecable chaqueta azul marino y se movía con la serena autoridad de quien había salido de su peor momento. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño profesional. Y cuando le sonrió a Sara, era la misma expresión de complicidad que la había ayudado a superar sus días más oscuros tras las rejas. «Estás muy bien arreglado, Michie», dijo Carmen, deslizando un café sobre la mesa. «Aunque he oído por ahí que tu regreso a casa no ha sido precisamente un camino de rosas». Sara aceptó el café agradecida. Las noticias corren rápido. Más rápido cuando se trata de humillación pública en Le Bernardino. La expresión de Carmen se endureció. Marcus Wellington te ha dado un buen espectáculo. Ese cabrón arrogante no se da cuenta de que acaba de cometer el mayor error de su patética vida. Durante la siguiente hora, Carmen le contó lo que Sara solo había vislumbrado durante sus conversaciones en prisión. La red de la que habían hablado en abstracto era real, funcionaba y era mucho más extensa de lo que Sara había imaginado. Carmen trabajaba ahora como investigadora privada especializada en corrupción corporativa, pero lo más importante era que mantenía contacto con docenas de mujeres que habían pasado por el sistema y ahora ocupaban puestos en toda la infraestructura de la ciudad. Está María Santos, trabaja en la oficina de permisos de construcción. Jennifer Kim se encarga de las liquidaciones de impuestos. Lisa Thompson tramita las licencias comerciales. Angela Foster trabaja en el departamento de salud. Carmen enumeraba nombres como un general que pasa revista a sus tropas. Todas las mujeres que fueron engañadas por el sistema, todas las mujeres que la sociedad descartó, recuerdan quién las ayudó a sobrevivir y quién las metió allí. Sara sintió una chispa de algo que no había experimentado en años, una esperanza genuina mezclada con anticipación. ¿Qué dices? Digo que tu exmarido eligió a la mujer equivocada para humillarla. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Marcus Wellington cree que el éxito consiste en tener dinero y contactos. No entiende que el verdadero poder reside en tener gente que te debe la vida. Carmen deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Dentro había documentos fotocopiados, solicitudes de permisos, registros de impuestos, archivos comerciales, todos con la firma de Marcus Wellington. Sara se quedó sin aliento al reconocer la envergadura de los proyectos actuales de Marcus. Un complejo hotelero de lujo, 3 restaurantes de alta gama y un enorme complejo residencial que transformaría todo un barrio. Cada uno de estos proyectos requiere docenas de aprobaciones, inspecciones y certificaciones, explicó Carmen. Y cada aprobación tiene que pasar por alguien. Alguien que podría recordar un favor. Alguien que podría tener preguntas sobre el cumplimiento normativo. Alguien que podría descubrir discrepancias que requieran una revisión adicional. Sara estudió los documentos, con la mente acelerada. Durante su matrimonio, había ayudado a Marcus con el papeleo comercial. Había aprendido a leer el lenguaje normativo y a comprender la intrincada red de la burocracia municipal. Ahora lo veía con nuevos ojos, no como obstáculos que superar,
sino como puntos de presión que podían aplicarse con precisión quirúrgica. No se trata de venganza, continuó Carmen, interpretando la expresión de Sara. Se trata de justicia. Demostrarle a un hombre que cree que el dinero lo hace intocable que hay consecuencias por destruir la vida de las personas. Mientras hablaban, Sara recordó sus últimos meses en prisión, cuando Carmen se preparaba para su propia liberación. La exdetective había pasado incontables horas en la biblioteca jurídica, no solo trabajando en su propio caso, sino estudiando cómo funcionaban los sistemas, cómo fluye poder a través de las instituciones, cómo acciones aparentemente pequeñas podían tener consecuencias graves. Carmen lo había llamado arquitectura de la justicia, el arte de usar procesos legítimos y canales adecuados para garantizar que las personas afronten las consecuencias de sus actos. Lo bueno de la arquitectura de la justicia, explicó Carmen durante esas conversaciones nocturnas, es que es completamente legal. No estás rompiendo ninguna regla, solo te aseguras de que todas las reglas existentes se cumplan, al pie de la letra. Ahora, sentada en el restaurante, Sara sintió que esas lecciones se cristalizaban en algo concreto. Marcus había pasado los últimos 3 años construyendo su imperio asumiendo que ella estaba destrozada, derrotada, olvidada. Había celebrado humillarla públicamente porque creía que no tenía poder, ni conexiones, ni forma de defenderse. «Hay algo más», dijo Carmen, sacando su teléfono. Le mostró a Sara un artículo de esa mañana. Wellington Tech anuncia una gran expansión y se propone cotizar en bolsa. El artículo incluía una fotografía de Marcus junto a Amanda Harrison en una gala benéfica, ambos irradiando la confianza de quienes creen tener el control de su propio destino. «Saldrá a bolsa su empresa el año que viene», explicó Carmen. «Eso implica presentaciones ante la SEC, escrutinio de los inversores, verificación de antecedentes de todos los principales accionistas. También significa que cualquier indicio de irregularidad en sus prácticas comerciales podría arruinar todo el acuerdo». Sara sintió que una lenta sonrisa se extendía por su rostro a comprender la situación. Marcus no solo era exitoso, sino vulnerable. Su riqueza se construyó sobre un castillo de naipes que requería mantenimiento constante, aprobaciones constantes y un cumplimiento constante de regulaciones que probablemente daba por sentado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sara. 6 meses, quizá menos. Carmen recogió los documentos. Para entonces, todos los proyectos que tiene en marcha se habrán completado con éxito, o descubrirá que el éxito requiere algo más que dinero y arrogancia. Mientras se preparaban para irse, Carmen puso una mano en el brazo de Sara. «Recuerda lo que te enseñé en mi interior. La paciencia es el arma definitiva. Marcus cree haber ganado cuando te humilló anoche. Deja que lo piense. Deja que se sienta cómodo. Deja que se descuide. Lo mejor de la arquitectura de la justicia es que el objetivo nunca lo ve venir hasta que toda la estructura se derrumba a su alrededor». De vuelta a su apartamento, Sara se sintió fundamentalmente diferente a 24 horas antes. La mujer rota que había estado en ese restaurante había desaparecido, reemplazada por alguien que entendía que el verdadero poder no provenía de la riqueza ni del estatus, sino de comprender cómo funcionaban los sistemas y tener la paciencia para usarlos correctamente. Marcus le había declarado la guerra a alguien que creía impotente. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de darle a esa persona la motivación y la oportunidad de mostrarle la diferencia entre ser rico y ser inteligente. Y durante los siguientes meses, Sara Wellington le proporcionaría una costosa educación sobre las consecuencias de subestimar a la mujer equivocada. 6 meses después, Marcus Wellington estaba en su despacho con vistas al horizonte de la ciudad, leyendo el correo electrónico que destruiría todo lo que había construido. Le temblaban las manos mientras revisaba la notificación oficial de la Comisión de Bolsa Valores. Suspensión inmediata de la oferta pública, infracciones de cumplimiento regulatorio bajo investigación. El teléfono sobre su escritorio de caoba sonaba sin cesar. Inversores, miembros de la junta directiva, periodistas, todos querían respuestas que él no tenía. Su OPV, programada para lanzarse en 2 semanas y valorada en $500 millones, acababa de evaporarse con una sola carta de gobierno. «Señor». Su asistente llamó a la puerta con nerviosismo. «Noticias del Canal 7 está aquí. Preguntan sobre la investigación federal, sobre las prácticas comerciales de Wellington Tech». A Marcus se le heló la sangre. ¿Investigación federal? Tomó el control remoto y encendió el televisor, donde un reportero con rostro serio estaba de pie afuera de su edificio.
Soy Rebecca Chen informando en vivo desde el centro, donde investigadores federales acaban de allanar las oficinas de Wellington Tech. Fuentes cercanas a la investigación nos dicen que el fundador, Marcus Wellington, está siendo investigado por evasión fiscal, fraude de permisos y soborno sistemático a funcionarios municipales. La investigación parece haberse desencadenado por un exhaustivo expediente de evidencia presentado a múltiples agencias reguladoras durante los últimos meses. La sala empezó a dar vueltas. Marcus se hundió en su sillón de cuero mientras el reportero continuaba. Quizás lo más dañino sean las llamadas telefónicas grabadas entre Wellington y varios funcionarios municipales, discutiendo lo que los fiscales llaman corrupción sistemática relacionada con sus proyectos de desarrollo en el centro. Nos dicen que estas grabaciones fueron proporcionadas por un informante confidencial con amplio conocimiento de las operaciones comerciales de Wellington. La mente de Marcus repasó rápidamente todas sus llamadas telefónicas de los últimos meses. Las conversaciones informales con los funcionarios encargados de los permisos, las conversaciones extraoficiales sobre la aceleración de las aprobaciones, los sobres con dinero que había entregado personalmente para asegurar que sus proyectos se mantuvieran a tiempo. ¿Cómo podía alguien haber grabado esas conversaciones? ¿Cómo podía alguien saberlo? La puerta de su oficina se abrió de golpe y Amanda Harrison irrumpió. Su fachada política, perfectamente compuesta, se resquebrajó por primera vez desde que la conocía. Su padre, el senador Harrison, era conocido por su postura de tolerancia cero con la corrupción, y su anuncio de compromiso se suponía que sería en una gala benéfica esa noche. Marcus, ¿qué demonios es esto? Amanda le lanzó un periódico sobre el escritorio. El titular decía, hija de senador comprometida con empresario corrupto. Debajo había una foto de ellos juntos, pero ahora parecía la prueba de un escándalo político más que un anuncio social. Amanda, puedo explicarte. ¿Explicar? Mi padre está intentando controlar los daños. La prensa está acampando frente a su casa. 20 años de su carrera política podrían verse destruidos por estar asociada contigo. Su voz se elevaba con cada palabra. Y las grabaciones, Marcus, tienen grabaciones de ti sobornando funcionarios municipales. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Mientras hablaba, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutando de las noticias? Esto es lo que pasa cuando destruyes a gente inocente. Espero que la perspectiva desde abajo sea instructiva. Un amigo. Por primera vez, las piezas empezaron a encajar. La naturaleza sistemática de la investigación, la precisión de las pruebas, el momento en que se produjo la destrucción no solo de su negocio, sino también de su vida personal. No se trataba de una aplicación regulatoria aleatoria. Era una acción dirigida, personal y devastadoramente efectiva. Hay más, continuó Amanda, revisando su teléfono. Alguien filtró tus registros financieros a Hacienda. Al parecer, llevas años declarando ingresos inferiores a los reales. Y el Departamento de Salud acaba de cerrar tus 3 restaurantes por graves infracciones del Código Sanitario que parecen haber sido ocultadas deliberadamente mediante informes de inspección falsificados. Marcus recordó las palabras de Sara de aquel día en el restaurante. Soy alguien que asumió la culpa por algo que nunca hice. Alguien que protegió a la gente que amaba, incluso cuando me costó todo. En aquel momento, lo había desestimado como autocompasión de un delincuente convicto. Ahora, esas palabras adquirieron un significado escalofriante. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su abogado. Marcus, tenemos un problema grave. El FBI ha congelado todas tus cuentas comerciales. Afirman que has estado involucrado en un patrón de crimen organizado que se remonta a la fundación de tu empresa. Y hay algo más. Tienen pruebas que sugieren que tu capital inicial provino de la malversación de fondos por la que condenaron a tu exesposa. A Marcus se le borró la cara. El dinero inicial, los fondos que David había robado y por los que Sara se había culpado, nunca le habían devuelto. Marcus lo había usado para lanzar su primera empresa, diciéndose a sí mismo que merecía una compensación por la humillación que Sara le había causado. ¿Cómo saben eso?, susurró Marcus. Alguien les proporcionó registros financieros detallados que muestran el rastro del dinero. Registros bancarios, historial de transacciones, todo. Marcus, si pueden demostrar que usaste fondos robados a sabiendas para iniciar tu negocio, esto pasa de delitos financieros a conspiración para cometer fraude organizado. Amanda ya estaba recogiendo su bolso y su abrigo. No puedo estar aquí cuando te arresten, Marcus. La reputación de mi padre no sobrevivirá a esta asociación. Amanda,
por favor. ¿Por favor qué? Por favor, que te apoye mientras destruyes el legado político de mi familia. Por favor, que finja que no sabía de tu comportamiento criminal. Se detuvo a la puerta, con una expresión mezcla de disgusto y lástima. De hecho, me impresionaste cuando nos conocimos. Exitoso, poderoso, seguro de ti mismo. Ahora veo que solo eres un delincuente de poca monta que tuvo suerte durante unos años. Al irse Amanda, el asistente de Marcus apareció de nuevo. Señor, hay agentes federales en el vestíbulo. Piden hablar con usted. Marcus miró por la ventana a la ciudad que una vez creyó estar conquistando. 6 meses atrás, estaba en la cima del mundo, humillando públicamente a su exesposa y celebrando su compromiso con la realeza política. Ahora, agentes federales venían a arrestarlo. Su prometida lo había abandonado. Su negocio estaba destruido y la mujer a la que había tachado de exconvicta impotente había orquestado la destrucción total de todo lo que había construido. Pensó en Sara sentada en ese pequeño apartamento, firmando los papeles del divorcio mientras él disfrutaba de su recién descubierto éxito. Había estado tan seguro de sí mismo que su dinero y sus contactos lo hacían intocable, tan seguro de que ella estaba destrozada y derrotada. Lo que nunca había considerado era que esos 3 años en prisión le habían enseñado algo mucho más valioso que todo lo que él había aprendido en la escuela de negocios: paciencia, estrategia y la clase de justicia que no provenía de la venganza, sino simplemente de asegurarse de que las personas asumieran las consecuencias de sus actos. Cuando los agentes federales entraron en su oficina, Marcus finalmente comprendió que la mujer a la que había humillado en ese restaurante no había sido derrotada en absoluto. Había estado planeando. Y ahora, mientras todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor, se dio cuenta de que Sara Miche acababa de enseñarle la lección más valiosa de su vida. Hay personas que nunca debes subestimar y puentes que nunca debes quemar. La vista desde la cima, como resultó, no era nada comparada con la claridad que se obtenía al bajar. 2 años después, Sara Miche se encontraba en el vestíbulo de mármol de Miche Associates Legal Consulting, observando a través de amplios ventanales cómo los clientes llegaban a sus citas matutinas. El bufete que había construido desde cero ahora ocupaba 3 plantas de un rascacielos en el centro de la ciudad, especializado en ayudar a personas condenadas injustamente a desenvolverse en el complejo mundo de los desafíos legales posteriores a su liberación. Su asistente llamó suavemente a la puerta de la oficina. Señora Miche, su cita a las 10 de la mañana es aquí. Soy la detective Rodríguez. Carmen Rodríguez entró con la misma sonrisa cómplice que había sostenido a Sara en sus días más difíciles, pero ahora se comportaba con la serena satisfacción de alguien cuya vida laboral finalmente se había alineado con la justicia. Recientemente había sido nombrada la nueva Inspectora General de Asuntos Correccionales de la ciudad, un puesto creado específicamente para investigar la corrupción sistémica en el sistema judicial. «Te ves bien con el éxito, Sara», dijo Carmen, acomodándose en el sillón de cuero frente al escritorio de Sara. «Me enteré por ahí de que Wellington finalmente fue sentenciado ayer». Sara asintió, aunque no sentía ninguna alegría por la caída de Marcus. El juez federal lo había sentenciado a 8 años de prisión de mínima seguridad por corrupción, evasión fiscal y conspiración. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las 2 mujeres. Marcus ahora experimentaría el mismo sistema federal que había moldeado a Sara hasta convertirla en la persona que había urdido su caída. 8 años, repitió Sara en voz baja. El mismo tiempo que creía que yo merecía por proteger a su hermano. Excepto que cometió los crímenes por los que se le castiga, señaló Carmen. Hay una diferencia entre la justicia y la venganza, y tú nunca cruzaste esa línea. A través de la ventana, Sara pudo ver la obra donde se suponía que se construiría el complejo hotelero de lujo de Marcus. El terreno permanecía vacío, rodeado de una cerca de alambre y letreros de propiedad incautada por el gobierno federal. La ciudad había reclamado el terreno cuando Marcus incumplió sus permisos, y con el tiempo se convertiría en viviendas asequibles, una transformación adecuada que Sara encontró discretamente satisfactoria. Carmen sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio. Hablando de justicia, quería que vieras esto personalmente. Dentro había un documento que Sara llevaba 3 años esperando leer. Exoneración formal y borrado de antecedentes. Sara Elizabeth Miche. David Wellington por fin se presentó, explicó Carmen. Al parecer, presenciar el juicio de su hermano le provocó una crisis de conciencia. Confesó por completo los cargos de malversación de fondos que te imputaron. La Fiscalía ha limpiado oficialmente tus antecedentes y ha emitido una disculpa formal.
Sara se quedó mirando el documento que borraba oficialmente sus antecedentes penales. La confesión de David significaba que el capital inicial que Marcus había usado para construir su imperio ahora se reconocía legalmente como producto de un delito, lo que explicaba por qué el gobierno federal había sido tan agresivo a confiscar sus bienes. Hay más, continuó Carmen. La ciudad te ofrece un acuerdo sustancial por una condena injusta. 7 cifras, Sara. Suficiente para expandir tu empresa, tal vez fundar esa fundación de la que hablaste. Sara pensó en la fundación que había estado planeando, una organización para ayudar a las mujeres que salían de prisión a reconstruir sus vidas, para enseñarles las mismas lecciones que Carmen le había enseñado a ella, sobre convertir la opresión sistemática en justicia sistemática. El dinero del acuerdo la financiaría durante décadas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señora Mitchell». Su asistente parecía disculparse. «Hay alguien aquí para verla. Dice que es personal. Amanda Harrison». Sara intercambió una mirada con Carmen, quien arqueó una ceja con interés. Amanda Harrison había desaparecido de la vista pública tras el arresto de Marcus. Sus aspiraciones políticas habían sido destruidas por su vínculo con la corrupción. Amanda entró a la oficina sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma que había estado junto a Marcus en aquel restaurante. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un sencillo traje de negocios. Su perfecta compostura política había sido reemplazada por algo más crudo. Arrepentimiento, tal vez incluso humildad. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó Amanda, con la voz desprovista de su antigua arrogancia. «Sé que lo que te dije esa noche fue imperdonable. Vine a disculparme y a decirte algo que creo que mereces saber». Respiró hondo antes de continuar. «Marcus me llamó desde la cárcel la semana pasada. Quería que lo visitara, para, no sé, quizá reavivar algo. Cuando le dije que no, empezó a despotricar sobre cómo le habías destruido la vida, cómo lo habías orquestado todo por despecho». Amanda hizo una pausa y miró a Sara directamente a los ojos. «Le dije que estaba equivocado. Le dije que lo que hiciste no fue despecho, sino justicia. Y que tal vez si él te hubiera mostrado la mitad de la lealtad que tú le mostraste, nada de esto habría sucedido». Sara estudió el rostro de Amanda, buscando señales de manipulación o cálculo político, pero solo encontró remordimiento genuino. «Lo perdí todo por mi relación con él», continuó Amanda. «La carrera de mi padre, mi propio futuro político, mi reputación. Pero ¿sabes qué? Merecía perderlo. Porque me quedé allí en ese restaurante y lo vi humillar a alguien que había sacrificado todo por su familia, y me reí. Fui cómplice de la crueldad y estoy obteniendo exactamente lo que gané». Después de que Amanda se fue, Sara y Carmen se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo la ciudad se movía debajo de ellas. Sara pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, destrozada, desesperada, dispuesta a sacrificarse por las personas que finalmente la habían abandonado. Esa mujer se fue, reemplazada por alguien que entendió que el verdadero poder no provenía de la riqueza o las conexiones, sino de comprender cómo funcionan los sistemas y tener la paciencia para usarlos de manera justa. «¿Sabes qué es lo hermoso?», dijo Carmen finalmente. «Marcus todavía no entiende lo que realmente le pasó. Cree que destruiste su vida por venganza. No puede comprender que simplemente te aseguraste de que enfrentara las consecuencias de sus propias acciones». Sara asintió, pensando en los dispositivos de grabación que la red de Carmen le había ayudado a obtener, la cuidadosa documentación de la corrupción cada vez más descarada de Marcus, los pacientes meses de construcción de un caso hermético a través de canales legítimos. No había sido venganza, había sido responsabilidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de David Wellington. «Sara, sé que esto no deshace lo que te hice pasar, pero espero que mi confesión te ayude. Me salvaste la vida una vez, aunque te costó la tuya. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de su oficina, Sara reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Marcus había intentado quebrarla quitándole su libertad, su reputación, su futuro. En cambio, sin darse cuenta le había dado algo mucho más valioso: el conocimiento de que la verdadera justicia no provenía de destruir a tus enemigos, sino de construir algo mejor que lo que habían intentado derribar. La mujer que había estado en ese restaurante hace 2 años, humillada e impotente, había utilizado esa humillación como base para algo que el dinero de Marcus nunca podría comprar: un legado de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la justicia. Sara Mitchell había aprendido que la mejor venganza no era en absoluto personal.
Era demostrar que algunas cosas eran más poderosas que la riqueza, más duraderas que el estatus y más satisfactorias que cualquier triunfo momentáneo. Marcus Wellington pensaba que el dinero lo hacía intocable. Sarah Mitchell demostró que la justicia, la paciencia y la comprensión de cómo funciona realmente el mundo la hacían imparable. Y al final, eso marcó la diferencia. Si esta historia de redención y verdadera justicia te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales increíbles de personas que convirtieron sus mayores derrotas en sus victorias más poderosas. Recuerda, a veces la mejor manera de superar a quienes te han hecho daño no es destruirlos, sino construir algo mucho mejor que su crueldad se vuelva irrelevante.